invitación, a Sate mi casa, pertenezco a esta institución, con lo cual que me hayan invitado a participar de esta actividad es un gusto, y como decía Mariana, está también entendido en términos de comenzar tempranamente los festejos por el 50 aniversario del año próximo, en el cual, entre otras cosas, aspiramos a poder tomar este tema más sistemáticamente para hacer un desarrollo un poco más formalizado, que ya hemos hecho en otras ocasiones con Alicia, en otros ámbitos, y que nos parece que también es un tema de suficiente actualidad para que le dediquemos una suerte de trabajo mucho más sistemático, consistente, conceptual, teórica, metapsicológica y clínicamente. Pero de todas maneras, la idea hoy es quizá situar algunas de las cuestiones para someter, como yo decía en el título, a la clínica psicoanalítica, a una revisión y a una revisitación a partir de la interpelación que produce el campo de las llamadas diversidades sexuales, que en todo caso es así como a mí me interesa más pensar estas cuestiones. Son cuestiones que yo hace tiempo vengo trabajando y que creo que lo más incitante en todo caso para el pensamiento, más allá de las cuestiones clínicas que se abren, tiene que ver con que el conjunto de lo que hoy se conoce como diversidades sexuales o disidencias sexuales, para poner el acento más no tanto en el abanico de posibilidades cuanto en la fractura de los procesos de normativización, a lo cual me voy a referir, entiendo que un poco más adelante. Pero digo, me parece que una de las cuestiones más interesantes que tiene este campo de problemáticas de la subjetividad contemporánea tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que viene a colocar al psicoanálisis, o por lo menos a cierto psicoanálisis y a cierta teoría sexual psicoanalítica, en lo que Butler llama una escena de interpelación, ¿no? Me interesa mucho a mí la idea de una interpelación, sobre todo por el hecho de, como todos sabemos, el estado actual de ciertos desarrollos psicoanalíticos se caracteriza justamente por ser particularmente reticente a la interpelación. Y cuando la interpelación no viene al interior del propio campo, a veces hay que recurrir justamente a las incitaciones que proceden extramuros, para ver si de esa manera la teoría psicoanalítica puede revisarse, no a los fines de producir una suerte de ayornamiento superficial que implicaría tratar de ponerla en sintonía en términos pragmáticos con ciertas dominancias culturales, sino más bien en la propuesta de trabajo que hemos heredado de Silvia Bleichmann, con la intención de sostener los paradigmas desprendiéndonos del lastre, como decía aquel famoso texto de Silvia, y que tiene que ver justamente en este caso con poner en discusión y en tensión nada más y nada menos que la teoría sexual. En ese sentido, yo vengo como insistiendo bastante respecto de que mi interés no pasa tanto por señalar qué tiene el psicoanálisis para decir sobre las disidencias sexuales, sino a la inversa, qué es lo que las disidencias sexuales vienen a mostrar a la teoría psicoanalítica, lo cual implica como otra posición epistémica, otra posición clínica, otra posición ético-política también en algún sentido, ¿no? Es decir, no me interesa hacer solamente un relevamiento, digamos, de cuál es el discurso del psicoanálisis sobre las disidencias sexuales. Ese discurso está, por otro lado, también atravesado por una cantidad enorme de impases, dificultades y aporías del propio psicoanálisis, por la reiteración de una cantidad enorme de fórmulas canónicas que se reproducen sin que se someta a discusión su alcance. Por eso me interesa más hacer el movimiento inverso, que es qué es lo que hoy llamamos disidencias sexuales vienen a introducir como pregunta el psicoanálisis, ¿no? Y ese es un poco el eje de lo que en todo caso hoy me interesa comentar con ustedes. Dado que es una charla o una conferencia, estamos en un ámbito confortable para todos, me interesa que lo podamos hacer lo más interactivo posible, de modo tal que, si es preciso, siéntanse la libertad de interrumpir, preguntar, etc., dado que lo que intentaré hacer es como una suerte de balizamiento de los campos de debates que están hoy tensionando el psicoanálisis desde el horizonte de las disidencias sexuales. Esto sería
lo que me interesa plantear. Quizá en función de eso también uno puede avanzar respecto de qué cuestiones metapsicológicas y hasta qué cuestiones clínicas es preciso considerar desde una lectura que esté efectivamente interpelada por estos modos de producción de subjetividad sexuada actual. En ese sentido yo recojo inicialmente una diferencia que para la mayoría de nosotros es conocida, introducida por Bleichmar, entre producción de subjetividad y constitución del psiquismo. En el sentido en que estamos efectivamente frente a un conjunto de transformaciones en los modos de producción de subjetividad sexuada. Y esto es algo absolutamente evidente, más allá de la pretensión de los discursos instituidos de alojarlas o expulsarlas. Cualquiera que hace un sobrevuelo respecto de los modos contemporáneos de producción de subjetividad sexuada advierte que las formas dominantes de representación de la sexualidad hace ya una serie de décadas han venido estando sometidas a una transformación que cada vez se torna más vertiginosa y que va en gran medida alterando los regímenes de inteligibilidad de la producción de subjetividad sexuada. Es decir, cada imaginario histórico-social constituye algún modo de producción de subjetividad dentro de la cual la sexualidad forma parte de ese mismo régimen de producción de subjetividad, y nosotros sabemos que particularmente desde la modernidad en adelante la sexualidad pasa a ser un dispositivo rector de la producción de subjetividad, y para esto no voy a tomar todas las tesis Foucaultianas, pero cualquiera de nosotros sabe que a partir de la lectura genealógica de Foucault, justamente lo que advierte una lectura genealógica respecto de la producción subjetiva es que la modernidad construye un tipo de discurso sobre el sujeto que coloca la sexualidad como un vector decisivo de la producción subjetiva, cosa que en la historia de la sexualidad no ha sido siempre así. Ni la sexualidad, ni los sexos, ni la diferencia sexual ha ocupado siempre el mismo lugar en términos de la producción subjetiva. El discurso moderno, en gran medida sostenido en los dispositivos represores del discurso de la biología y de la medicina, localizan la sexualidad como si se tratara efectivamente de no solamente un vector fundamental, sino en gran medida el vector del cual depende todo el resto de la constitución subjetiva. Cosa que hasta ese momento la historiografía sobre la sexualidad, hay un notable texto de Georges Litin que se llama La invención de la cultura heterosexual, en la cual justamente lo que hace es mostrar que recién a partir de la modernidad el ideal heterosexual pasa a constituir la norma desde la cual se espera que se regulen los intercambios que podríamos llamar socioafectivos en términos contemporáneos. Antes de eso, de ninguna manera se presenta en los mismos términos ni el lugar que se le asigna a la orientación sexual, ni el lugar que se le asigna a los géneros, ni a los sexos. No porque no hubiera ningún tipo de decir al respecto de ellos, sino porque no pasan a ocupar ese lugar central que la modernidad les asigna. Y uno justamente lo que podría advertir, para decirlo rápidamente, es que en el último tiempo, y en esto coinciden los diagnósticos sociológicos, gran parte de los análisis antropológicos, etnográficos y también en otras disciplinas, que se ha producido una crisis de ese discurso, o una crisis de lo que se conoce o se puede designar como el orden sexual moderno, ¿no? Lo que ha entrado en colapso en las últimas décadas tiene que ver justamente con ese régimen de organización de la sexualidad. Es decir, que ese régimen de organización de la sexualidad implica una serie de categorías en las cuales se localizan los modos posibles de la sexualidad, se definen también sus anomalías en función de ese discurso erigido normativamente en criterio directriz, y en función de eso algo del régimen que permite la legibilidad de las subjetividades empieza a colapsar. Ustedes vieron que esto es lo que sucede en muchas ocasiones habitualmente hoy. Cuando uno se refiere al campo de las disidencias sexuales, empiezan a entrar en crisis las categorías con las cuales pensamos esas formas de la sexualidad. Entonces no se sabe a qué nombre asignarle, ¿no? El sistema de nominación es el primero que chirria, porque en realidad lo que está en crisis son las categorías discursivas que organizan la nominación, no es un problema de nominaciones.
Y uno podría decir, hay como una serie de observables que muestran esto. Por un lado, la extensión de las siglas de los colectivos de las diversidades sexuales. Ustedes vieron que cada vez hay que incluir más cantidad de consonantes o de letras a la sigla. Entonces decimos L, G, B, T, 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 I, Q, y cada vez nos van quedando, incluso dentro de todo ese conjunto de esfuerzos nominativos, subjetividades que no se reconocen como pertenecientes o incluidas dentro de ese conjunto de posibilidades. Y estamos hablando de un cambio que se ha producido muy vertiginosamente, quizá uno de los cambios más vertiginosos en el campo de las sexualidades. Es cierto que uno podría advertir que hay cambios que inciden también respecto de la tecnología, de la circulación de la información, etc. Pero en el campo de las sexualidades es notable cómo en muy poco tiempo se ha ido acumulando lo que uno podría llamar en términos literarios una proliferación caótica, ¿no? Una proliferación caótica. Y esa proliferación caótica, en muchas ocasiones, lo que hace es producir, por supuesto, una cierta zozobra para aquellos que se instalan excesivamente, de un modo excesivamente confortable en las categorías canónicas, que ahora resultan francamente insuficientes, cuando no erróneas por otro lado, ¿no? Porque si fuera solamente una cuestión de insuficiencia, uno tendría quizá la ilusión de que podría sumar y ampliar las categorías, cuando en realidad las categorías además entran en crisis porque su alcance ya no responde a los modos de producción de subjetividad actual. En ese sentido, lo que me interesa señalar primero es que lo que vienen a marcar justamente el campo de las disidencias sexuales es el hecho de que el orden sexual moderno ha entrado en crisis. Y por tanto, todo el dispositivo de producción de subjetividad sexual que de él deriva. Si uno toma la idea en términos Bleichmark, que era lo que yo había comenzado a decir, que la producción de subjetividad tiene que ver con ese conjunto de procesos de carácter sociohistórico por los cuales cada época y cada sociedad moldean un tipo de sujeto en concordancia con los enunciados que definen los órdenes de la subjetivación vigentes, uno advierte evidentemente que hay transformaciones en el campo de la producción de subjetividad. Eso inicialmente podría no constituir un objeto de interés inicial del psicoanálisis, en el sentido en que el psicoanálisis no es una teoría de la producción de subjetividad. Sí, en la medida en que ese proceso de producción de subjetividad se encuentra además articulado con los procesos de constitución del psiquismo. Y en ese sentido retomo la diferencia de Bleichmark entre producción de subjetividad y constitución del psiquismo, entendiendo en términos de constitución de subjetividad el conjunto de procesos relativamente invariantes desde los cuales pensamos la constitución, la conformación del sujeto psíquico en términos relativamente universales. Digo relativamente universales en el sentido en que aun cuando sean invariantes de la teoría psicoanalítica, esto no obsta que se dan dentro del contexto de procesos históricos, ¿no? Y sabemos también que es imposible la pretensión de cualquier discurso, mucho menos de un discurso que se pretenda fundado en una racionalidad científica, de establecer un universal, ¿no? Son invariantes. Que sean universales, bueno, son los universales del psicoanálisis, podríamos decir, universales a la teoría, ¿no? La pregunta respecto de la posibilidad de agotar el campo a los fines de establecer una formulación universal en cualquier epistemología contemporánea está francamente puesto en duda, lo cual es razonable, por lo cual uno diría constituyen, por así decirlo, las invariantes generales que el psicoanálisis ha afirmado como procesos necesarios para que un sujeto psíquico se constituya y devenga tal, ¿no? Entonces yo decía, por una parte es cierto que hay transformaciones en los órdenes de producción de subjetividad sexual que son notables y que van incidiendo sobre diferentes aspectos, no solamente sobre los modos con los cuales cada sujeto se reconoce a sí mismo en términos de las categorías que lo definen, sea en términos sexo, género, orientación deseante, sino que esto empieza a tensionar otros regímenes, los regímenes familiares, los regímenes conyugales, los regímenes del parentesco, los de las relaciones de filiación y de paternidad, hasta en gran medida los regímenes reproductivos, ¿no? Con lo cual, estas transformaciones no se agotan
en el campo restringido que los psicoanalistas podemos balizar respecto del sujeto psíquico y de sus condiciones de sufrimiento, sino que exceden ese campo y por eso en gran medida lanzan a lo que uno podría pensar en términos de una transformación antropológica, ¿no? Es decir, estamos en un momento de transformación antropológica, si por tal entendemos una modificación sustantiva en el régimen de producción de subjetividad. Y en gran medida muchos de los análisis contemporáneos en el campo de la antropología señalan que esas transformaciones tienen un alcance que es insospechado. Es decir, no sabemos a dónde van a conducir en términos antropológicos estas transformaciones. Lo que sí resulta evidente es que perfilan otra clase de sujeto histórico, ¿no? Y fíjense ustedes que si uno piensa la visibilización que adquieren las disidencias sexuales en el contexto contemporáneo, el empuje de ciertos actores sociales como son las mujeres o las minorías, llamadas minorías sexuales, van perfilando un orden político incluso muy diferente al régimen en el cual nosotros mismos nos hemos producido como sujetos, sobre todo los que somos jóvenes hace más tiempo, ¿no? Como decía alguien, ¿no? Los que somos jóvenes hace más tiempo provenimos de otro régimen. Quizás las que son más jóvenes están más próximas en algún sentido a las niñas y adolescentes hoy, por ejemplo, que en gran medida conducen y empujan de un modo extraordinario cierta agenda ligada al reconocimiento de derechos, como se vio, por ejemplo, en los debates en torno a la ley de interrupción del embarazo, mucho más que respecto a la generación en la cual nosotros mismos nos constituimos, ¿no? Y que a veces hasta genera situaciones que son un tanto simpáticas, a la vez que son sintomáticas de este punto. El empleo, para decirlo solamente con un ejemplo marginal, pero digamos, la penetración que ha adquirido lo que llamamos lenguaje inclusivo en las generaciones más jóvenes choca con la dificultad que muchas y muchos de nosotros tenemos, aún compartiendo ideológica, teórica y discursivamente, de producir la inclusión de esa modificación morfológica, ¿no? Porque no nos sale, no nos sale. Y es más, no nos sale aún teniendo, quiero decir, insisto, la voluntad y la idea de que esa operación sobre la lengua tiene una incidencia política cuyo alcance también es imprevisible, porque cualquier transformación en el sistema de la lengua es imprevisible, pero donde los enunciados conservadores ligados a que esas modificaciones no son aceptadas por la norma lingüística, lo que no hacen es advertir que la lengua es un fenómeno histórico-político en transformación, con lo cual el hecho de que hoy choque contra cierto modo de organización de la lengua o del sistema del código de la lengua respecto de la inhabilitación de la E como recurso morfológico inclusivo, no quiere decir que eso no se instaure en el uso y por tanto toda transformación en la lengua, cualquier lingüista lo sabe, parte de la modificación del uso. Es probable que más adelante pueda producirse incluso una modificación con la cual la lengua española recoja la E como marca inclusiva sin género marcado, como se dice en términos gramaticales, y efectivamente eso sea parte de los modos de representación ya muy diferentes. Pero lo que quiero decir es que una lengua que introduce esa posibilidad, introduce también posibilidades de representación que son diferentes, por ejemplo, porque propone una ruptura del binario, ¿no? Bueno, por lo cual estamos, por eso digo, frente a transformaciones cuyo alcance resulta insospechado. Por otro lado, a mí por lo menos me resulta apasionante pensar justamente que lo instituido, ¿no?, puede estar dando lugar a nuevos instituyentes, ¿no?, y que esos nuevos instituyentes además abran otras posibilidades de realización humana que no van a lograr, por supuesto, eliminar el sufrimiento psíquico producto del conflicto, pero quizá creen, en algunos sentidos, mejores condiciones de habitabilidad en términos subjetivos y sociales de muchos y muchas sujetos que hasta el momento han tenido, francamente, muy restringidas sus posibilidades de realización, justamente en virtud de no
estar adecuados a las normas que rigen la visibilidad de sus existencias, ¿no? Quiero decir que aquí hay una cuestión que también, sobre todo los estudios queer, han venido a plantear, que es que el régimen sexual moderno, el orden sexual moderno, a partir de esas categorías de visibilización de ciertas subjetividades, se construyó expulsando por fuera del reconocimiento subjetivo una cantidad enorme de seres humanos cuyas existencias pasaron a tener el carácter de lo que Judith Butler llama subjetividades abyectas, ¿no? Las subjetividades normatizadas, aquellas que son legibles, aceptables, reconocibles y en gran medida también por ello mismo con derecho a la existencia, y no solamente a la existencia material, a la existencia psíquica, y otra cantidad de subjetividades abyectas expulsadas en función de su disparidad con la norma, que no solamente ven restringidas sus posibilidades de realización psíquica, incluso de sus posibilidades de realización material, de existencia en el mundo, o de conducir o de llevar adelante, como la misma Butler dice, una existencia que sea viable, que sea viable. De hecho, alcanza con que poner para esto un ejemplo de un dato que todos conocemos, que es que, por ejemplo, el promedio de vida en nuestro país de las personas travestis es de entre 35 y 40 años. Eso es un efecto material de un orden discursivo que produce una clase de subjetividad y lanza a la marginalidad, a la clandestinidad, a la vulnerabilidad, a la exclusión, a un conjunto de seres humanos en virtud justamente de que su modo de posicionarse respecto del género no se constituye en concordante con la supuesta norma que regula los intercambios sexogenéricos, ¿no? 35 o 40 años es el promedio. Y si ustedes se fijan, por otro lado, el incremento de la violencia homofóbica, transfóbica, los femicidios y los transfemicidios en los últimos años se ha incrementado de un modo notable en concordancia con la restauración neoconservadora que vive viviendo el país. Es decir, no son fenómenos que sean posibles de ser disociados, ¿no? De hecho, veníamos de un horizonte mucho más tolerante en una década atrás, que permitió, por una parte, no solamente la visibilización de los existenciarios trans, sino un plexo de derechos que garantizaba mayores condiciones de igualdad. Y realmente para muchas o muchos de nosotros puede haber resultado absolutamente sorprendente que nuestro país tuviera una ley de matrimonio igualitario en 2010 y una ley de identidad de género en 2012, ¿no? Cuando hoy estamos en un punto donde no se garantiza la aplicación de la ley de identidad de género, ¿no? Y donde en los 2 últimos años todos los colectivos de las diversidades sexuales vienen detectando un incremento que además es notorio, cualquiera que está relativamente informado, de la violencia homofóbica en el espacio público, de la persecución de las exteriorizaciones homoeróticas en el espacio público y junto con eso la violencia sobre el colectivo travesti y sobre el colectivo trans en general, ¿no? Eso por supuesto no puede ser pensado como algo separado de un proceso de restauración conservadora en la cual también las representaciones sobre la sexualidad están francamente en primer plano, ¿no? Entonces digo, la temática de las disidencias sexuales resulta justamente acuciante en gran medida por estas cuestiones, ¿no? En ese sentido constituye una problemática actual en el sentido más pleno del término, incluso para nosotros como psicoanalistas. Y justamente hay algo una descripción que hace Foucault, que a mí me gusta mucho inicialmente para advertir el alcance de estas representaciones, que es un pequeño ensayo que Foucault escribe en un texto que es un texto bastante poco conocido y de esos textos Foucaultianos marginales que han quedado en gran medida absorbidos por otros de mayor envergadura, como es el caso de la historia de la sexualidad. Por supuesto que si cualquiera de nosotros quisiera retomar las tesis Foucaultianas
relativas a la sexualidad, tendría que ir a la historia de la sexualidad, y ahí está en gran medida desarrollado suficientemente lo que yo planteaba sobre el orden sexual moderno. Pero en un texto, no quiero llamarlo menor, sino en un texto menos conocido de Foucault, que se llama Herculén Barbén, también llamada Alexina B, que es un muy pequeño escrito que Foucault produce como un ensayo introductorio para la publicación de las memorias de Herculén Barbén, que fue una joven hermafrodita, ¿no? Lo que hoy llamaríamos una sujeto intersex, ¿no? Hermafrodita, que escribe un diario, y que ese diario luego se publica justamente mostrando el grado de padecimiento que sufrían los sujetos, que en este caso por alguna razón, como podía ser la presencia de genitales anatómicamente ambiguos, eran excluidos respecto de los ideales de inteligibilidad sexual de la época. Y Foucault, para introducir la publicación de esas memorias, escribe un pequeño ensayo muy corto, pero donde hace una síntesis que a mí me parece que está buena para entender el alcance de las transformaciones que estábamos mencionando. Y leo ese párrafo solamente para tenerlo como referencia. Dice Foucault: las teorías biológicas sobre la sexualidad, las concepciones jurídicas sobre el individuo, las formas de control administrativo en los estados modernos han conducido paulatinamente a rechazar la idea de una mezcla de los dos sexos en un solo cuerpo y a restringir, en consecuencia, la libre elección de los sujetos dudosos. En adelante, a cada uno un sexo y uno solo. A cada uno su identidad sexual primera, profunda, determinada y determinante. Los elementos del otro sexo que puedan aparecer tienen que ser accidentales, superficiales o incluso simplemente ilusorios, ¿no? Con lo cual me parecía una síntesis extraordinaria de cuál es la operación de producción de subjetividad sexual en torno al orden sexual moderno. Y lo interesante es que él dice que aquí se produce como una suerte de articulación entre las teorías biológicas, el ordenamiento jurídico y el control administrativo del Estado, ¿no? Es decir, ese triple régimen vertebra la concepción acerca del sujeto, por la cual, en este caso, por supuesto, estoy tomando como referencia la concordancia sexual, en virtud de que se trata de un caso de hermafroditismo, pero lo interesante es que ese régimen lo que hace es establecer, por un lado, una suerte de sistema clasificatorio dicotómico. Es decir, el régimen sexual moderno se sostiene en un discurso binario, que admite solamente la existencia de dos categorías para todo el conjunto de las determinaciones sexuales del ser humano. Existen dos sexos, existen dos géneros, existen dos orientaciones deseantes, y se definen a su vez estas en términos dicotómicos, es decir, que constituyen lo que se llama un sistema de disyunción excluyente, ¿no? Porque hay disyunción, sí, varón o mujer, pero incluso gramaticalmente la disyunción, la conjunción disyuntiva o puede valer inclusiva o excluyentemente. Es decir, la o se puede usar gramaticalmente como una marca de inclusión, ¿no? Yo puedo decir, compro bananas o peras o naranjas, y eso podría ser incluyente de todas esas alternativas, o la o puede tener en algunos usos semánticos un carácter de disyunción excluyente, en la cual se sobreentiende que ambos términos no podrían coexistir, ¿no? En este caso, el régimen sexual moderno introduce una disyunción excluyente respecto de los sexos. Se es varón o mujer, y esto implica dos campos que no pueden entrar en contacto, y mucho menos solaparse unos sobre otros, tornarse confusos uno sobre el otro. Y lo mismo vale para los géneros, y lo mismo vale para las orientaciones deseantes: hetero, homo, masculino, femenino, varón, mujer, macho, hembra, si lo pensáramos en términos exclusivamente del sexo biológico. Se presentan como si tratara efectivamente dos órdenes
o dos regímenes que están sostenidos justamente en lo que uno podría definir como lógica de la diferencia, ¿no? Por la cual, además, y esto es algo que es preciso señalar, que además de que se establece una disyunción excluyente, se introduce una desigualdad entre los términos. Porque ahí está la segunda operación que introduce el orden sexual moderno. No solamente establece una dicotomía que está sostenida en el dimorfismo biológico de la especie, sino que a la vez introduce una desigualdad entre los términos. Exactamente, introduce una asimetría, ¿no? Introduce una jerarquía, porque no es solamente decir varón o mujer, sino que en ese varón o mujer establece a la vez, como una suerte de cuña, una asimetría, una disimetría, una desigualación en términos de jerarquía, que sabemos el desmedro de qué polo se ha producido, ¿no? Claro, sabemos que de todas las que están acá, exactamente, de todas las que están acá, exactamente. Y también de aquellos otros colectivos que aún no siendo mujeres, por su carácter minoritario, han pasado a ocupar el lugar del polo del rechazo, ¿no? Como pueden ser los niños y las niñas, con independencia de su género, los homosexuales, trans, etc. Todo ese colectivo ha quedado igualado a las mujeres en el sentido del régimen de distribución de poder que el orden sexual moderno impone, ¿no? Con lo cual, ese orden sexual, además de producir todo esto, en lo cual ha participado en nuestras mismas formas de producción subjetiva, es un orden que está al servicio de la reproducción patriarcal. Sí, ese ordenamiento no es de cualquier índole, está al servicio de la reproducción patriarcal, que ha hecho que en tanto régimen sociopolítico y simbólico nos asigne a los varones el dominio sobre la función simbólica, ¿no? Finalmente, el patriarcado puede ser definido, como lo hacen muchos antropólogos en estos términos, ¿no? Como un sistema o un régimen, ¿no?, ideológico político por el cual se asigna de manera diferencial a los varones el dominio sobre la función simbólica. Y eso, por supuesto, tiene consecuencias en el orden económico, en el orden del trabajo, en el orden de los intercambios, hasta de la patria potestad. Piensen en los regímenes jurídicos articulados en torno a la figura omnímoda del padre. Bueno, ese régimen, volviendo a lo que estaba diciendo, es el régimen que está hoy en colapso, ¿no? Ese régimen está hoy en un serio momento de fractura. Por supuesto que esa fractura no implica que esté deconstruyéndose, está entrando en crisis. Que eso conduzca a otra forma de organización que uno pueda suponer dialécticamente superadora es imprevisible, ¿no? Pero sí es cierto que hay algo de esto que está fracturándose y que justamente en esos puntos de fuga, en esos puntos de fractura, se comienzan a instalar otras formas de existenciarios sexuales que, como yo decía, no interesa quizá tanto en términos clínicos solo por la dimensión de producción de subjetividad, sino por la medida en que también tensiona nuestras teorías sobre la constitución del psiquismo. Por ejemplo, sobre el valor que se le asigna en psicoanálisis a la construcción identitaria. Quiero decir con esto, si bien es cierto que estas transformaciones, como yo decía, son transformaciones históricas, sí empiezan a poner, por ejemplo, en tensión la dimensión de la identidad. Porque el orden sexual moderno supuso que uno tenía una identidad, como dice Foucault, una única, fundante, determinada, determinante, sin ambigüedades, sin hibridaciones, sin transicionalidades, ¿no?, sin idas y vueltas, o debiera ser consistente, ¿no? Y muchos de los observables clínicos, quiero decir, mucho de lo que sucede hoy, quizá con las generaciones más jóvenes, muestran, por así decir, un modo de fluidez de las identidades, sin que eso comporte gravísimas alteraciones en el funcionamiento psíquico de un sujeto, ¿no? Eso es una cosa, por lo menos yo lo... Está bien, a veces los recortes clínicos que uno tiene están un poco sesgados. Si yo dijera qué proporción tengo de pacientes que pertenecen al campo de las disidencias sexuales, seguramente hago saltar la estadística porque es un tipo de clínica muy diferente. Pero hasta incluso fuera del campo de las disidencias sexuales,
En los campos de las sexualidades que resultan hoy más normóticas, también uno advierte que respecto del régimen identitario hay un grado de fluidez o de flexibilidad o de movilidad en términos del emplazamiento identitario que no es correlativo ni a una falla en la constitución psíquica, ni tampoco productora de un sufrimiento psíquico muy notable como uno podría haber supuesto que eso tendría que producir en otro contexto histórico, ¿no? Uno lo piensa, por ejemplo, respecto de las orientaciones deseantes. En los y les adolescentes, ¿no? Hoy es muy corriente que uno encuentre la posibilidad de que adolescentes se emplacen respecto de la orientación deseante en términos homo y heteroeróticos, sin que esto produzca conflicto, sin que sea objeto de vacilaciones identitarias profundas y que no implican la imposibilidad de poder organizar un enlace amoroso con el otro, como podría suceder si uno pensara clásicamente, ¿no?, la idea de una suerte de como en algún momento se pensó, la bisexualidad o la posibilidad de mantener alternativamente enlaces eróticos o sexuales con diferentes clases de seres humanos, como si esto tuviera que ver con una imposibilidad para poder amar, ¿no? Es decir, como una imposibilidad para poder armar enlaces amorosos consistentes, y esas formas de la sexualidad quedaran reducidas a modos parciales de enlace al objeto. Y uno advierte que esto no es así, que puede en un mismo sujeto coexistir mociones homo y heteroeróticas emplazadas tópicamente del mismo lado, para decirlo de algún modo, ¿no?, sin que ninguna de ellas se vea sometida forzosamente a tener que ser reprimida a los fines de contrapesar la opuesta, y sin que esto ponga en riesgo la representación identitaria del propio sujeto. Y lo más notable, sin sufrimiento, ¿no? Porque uno diga, bueno, si sufre, bueno, ahí está. Uno supondría que bajo el principio de sufrimiento se sostiene el principio de normativización. Bueno, está bien, no es normal, pero como sufre, ahí está, ¿no?, el reaseguro normatizante en términos clínicos. Y no se produce esto, ¿no? Y no me estoy refiriendo a modos de organización perversa de la sexualidad, en términos de la perversión, como la ha planteado, por ejemplo, Silvia, bajo la perspectiva de una desubjetivación del otro reducido a puro objeto parcial de goce. No es eso, sino es la posibilidad de poder establecer enlaces diferenciales en términos sexuales, en términos eróticos y en términos amorosos con diferentes clases de seres humanos, con una relativa independencia respecto de su sexo-género. Esa modificación lleva a pensar analíticamente qué lugar le asignamos a la identidad, o a su supuesta fijeza, o a la supuesta exclusividad respecto de la orientación deseante, ¿no? En ese sentido, digo, un constructo como el constructo identidad, que si bien no es el objeto, por supuesto, del psicoanálisis, pero sí es una cuestión central de todo sujeto, el hecho de que hay identidades, lleva hoy a pensar qué alcance tiene la categoría identidad, y sobre todo, de qué modo se constituye, para decirlo en términos estrictos, la identidad, y también qué estatuto tienen las identificaciones en torno a la constitución de esas identidades, porque parece que algunas podrían mutar sin que forzosamente el sujeto se desmantele. Sí, también pensar que las identificaciones fijas van a asegurar la salud y la felicidad de la persona, ¿no? Sí. La heteronorma, bueno, que esa identidad inamovible. Bueno, que uno podría pensar, por una parte es cierto que no hay un yo que se constituya por fuera de cierto régimen identificatorio. Eso es inevitable, ¿no? Por lo menos nosotros no conocemos otra película. Trato de ser lo más prudente en esto para no plantear fórmulas como si fueran arbitrarias, pero es cierto que no conocemos otro modo en que se constituya un sujeto en términos del yo, si no es por la vía de identificaciones. Esa sería una de las invariantes, exactamente. Una invariante es que no tenemos, al menos en los regímenes que conocemos hasta el momento, y parece que así ha sido hasta aquí, ningún tipo de sujeto que en términos de la tópica del yo se constituya por fuera del proceso identificatorio, porque las identificaciones son
el proceso instituyente de la representación del yo. Sí, eso lo sabemos. También sabemos que hay ciertas identificaciones que tienen carácter primario, en sentido temporal y en sentido lógico, y que son aquellas que garantizan la estabilidad de la representación del sujeto. Y que es preciso que algunas de estas identificaciones conserven su estabilidad a lo largo de la vida, que es justamente lo que permite un cierto amarre de la representación del yo frente al devenir histórico singular y colectivo. Quiero decir, el hecho de que uno tenga la representación de que es uno y el mismo a lo largo del tiempo está sostenida metapsicológicamente en que hay identificaciones primarias, ¿no? Exactamente, exactamente, y que permiten constituirse al estilo de lo que señala Piera, ¿no? En una suerte de anclajes en los cuales la representación del sujeto se organiza de modo tal que sea posible sostener la tensión entre permanencia y cambio, ¿no? Sería imposible poder sostener el cambio sin desmantelarse si simultáneamente no hubiera ciertos anclajes relativamente estables que garanticen el horizonte del cambio dentro del marco de lo permanente. A su vez sabemos también que hay esas identificaciones primarias y sabemos por otro lado también las consecuencias psicopatológicas que se derivan cuando algo de esas identificaciones primarias no garantizan la consistencia de la representación del yo, ¿no? Con lo cual, sin identificaciones no se puede organizar un yo, ¿no? También es cierto que esas identificaciones no son solamente primarias, eso se agregan identificaciones secundarias a lo largo de toda la vida que constituyen fundamentalmente el campo de las instancias ideales, pero que también agregan elementos al yo en términos de rasgos, atributos, etcétera, que esas son mayormente móviles, ¿no? Yo creo que uno tendría que pensar que gran parte de lo que se está produciendo son cambios en los regímenes de los contenidos de las identificaciones. Lo que no quiere decir que no haya identificaciones, ¿no? Sino que algo del lugar que ha tenido cierta propuesta identificatoria en términos primarios pareciera empezar a desplazarse, ¿no? Y ahí, en ese desplazamiento, me parece que a mí por lo menos me sirve mucho pensarlo en términos de la semiótica y particularmente de las nociones de Lotman sobre la semiósfera y sobre la relación entre centro-periferia. Quiero decir con esto, cuando Yuri Lotman trabaja el tema del universo simbólico, lo que llama semiósfera, que es el conjunto uno dice el espacio de signos y símbolos donde tienen lugar las experiencias humanas, por eso usa la categoría semiósfera como si fuera una representación de la atmósfera, ¿no? Mira, la atmósfera humana es una atmósfera construida por signos, por símbolos. La cuestión es que esos signos y esos símbolos no son inmutables. Y lo que dice Lotman es que en una lectura histórica, dentro de la semiósfera se van produciendo circulación de signos, por los cuales en cierto momento un sistema de signos y de decodificación de esos signos, de interpretación de signos, ocupa el centro, mientras que otros pasan a la periferia y usa el juego entre centro y periferia para mostrar que puede haber desplazamientos semióticos y construcción de nuevas semiosis en términos infinitos. Yo creo que algo de lo que uno podría pensar que está sucediendo es que si el orden sexual moderno constituyó, por así decir, un sistema semiótico que tuvo incidencia en la producción, la constitución de la identidad en términos de propuesta identificatoria sexogenéricamente constituida para los sujetos, hoy se está produciendo un cambio respecto de esa propuesta que pareciera desplazar a la periferia lo que en otro momento estuvo en el centro. Pero eso no quiere decir que no haya algo en el centro. Alguna propuesta hay, ¿no? Algo tiene que ocupar ese sitio. No parece que fuese, por ejemplo, la identidad sexual en términos de la orientación deseante. Si eso fue en otro momento centro, y el sujeto entonces se definió identitariamente desde la orientación sexual,
Hoy pareciera que ese elemento, que en algún momento puede haber sido central, empieza a desplazarse, no en todos los sujetos y de manera homogénea, pero empieza a desplazarse a la periferia. Entonces ya no es un elemento decisivo, está presente, organiza los modos de enlace al otro, se constituye, pero no parece ya ser un elemento identitario que tenga valor primordial y decisivo. En otro orden de cosas, para poner otro ejemplo y se advierta esto mismo, porque esto yo no creo que se reduzca al campo de la sexualidad. Las llamadas identidades vocacionales. Nosotros crecimos pensando que era una, la de uno, inamovible, y había que descubrirla una vez y para siempre, ¿no? La vocación, ¿no? Claro. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande, no? Una, solo una, eso anda probando, yendo y viniendo, ¿no? Hablaba de que el sujeto estaba un poco desorientado. Para eso se orientaba sexualmente, ¿no? Para eso se orientaba sexualmente, vocacionalmente, sexualmente también. Sexualmente también. Venía medio junto una cosa con otra, sí, porque además había marcadores de género en la elección vocacional. Y sí, cuidado, a ver si vas a elegir algo que no, ¿no? Sí, a ver si un varón va a elegir algo que no le permita proveer a una familia, por ejemplo, ¿no? Las maestras y los médicos, tal cual. ¿Quién va a elegir ser maestro jardinero? ¿No? La psicología, como lo muestra este recorte aquí, la psicología y el psicoanálisis de niños y de niñas es un territorio mayormente femenino. Por eso los varones que trabajamos con niños siempre tenemos trabajo. Que encima, claro, encima que obtenemos un rédito. Sí, claro. Con niños, niñas y niñas. Tengo de todos. Si querés te cuento. De todos, todas y todes. Tengo de todo. Sí, sí. Sí, sí. De todas las clases, no, de la niñez. De la infancia. Está bien, bueno. De las niñeces, como se dicen. De las infancias. En plural, las infancias. Pues la infancia es un universal que no sabemos muy bien a quién se refiere. ¿Qué es el asunto, no? ¿Qué alcance tienen las categorías? Pero digo, a mí me parece que me interesa pensarlo más en esos términos, ¿no? O ya con esto lo que estoy diciendo es que de ninguna manera creo que haya que desmontar completamente la metapsicología como si a partir de aquí fuera posible que el sujeto se constituyera psíquicamente de cualquier manera. No, me parece que... Exactamente. Una articulación entre qué es lo que sucede en el campo de la producción de subjetividad y qué es lo que sucede en el campo de la constitución psíquica. Y me parece que eso permite inicialmente como orientar algo, pero por eso ponía el ejemplo de la llamada identidad vocacional, porque también allí la pretensión de que es una, única y que uno mantiene a lo largo de toda la vida, se choca hoy, no solamente con las experiencias subjetivas de las generaciones jóvenes, sino con los órdenes económicos globales. ¿No? Quiero decir, la idea de que uno tiene una identidad vocacional también está sostenida en un tipo de representación del orden económico, ¿no? Por el cual uno puede trabajar de una misma cosa toda la vida, ¿no? Y hoy vemos que justamente en el campo del capitalismo globalizado no ese es el régimen imperante, y eso también tiene efecto sobre cómo los sujetos se emplazan respecto, por ejemplo, de su realización laboral. Los ciclos se agotan rápidamente y uno espera, ¿no? ¿Qué sé yo? Bajo otro régimen, alguien consiguió un trabajito y le permitía crecer, ¿no? Le permitía seguir avanzando y aún así no iba a perder eso ante la incertidumbre de conseguir otra cosa. Exactamente. Exactamente. ¿Sí? Completamente. Sí, lo cual por supuesto no justifica las formas perversas de manipulación del mercado de trabajo en las políticas públicas actuales, ¿no? Porque hay un uso perverso del discurso de la movilidad para justificar los despidos, por ejemplo, ¿no? Bueno. Claro, que hay que acostumbrarse a la incertidumbre. Hay que acostumbrarse a la incertidumbre porque es buena, te permite crecer, como dijo, ser más flexibles y las crisis son oportunidades de cambio. Bueno, sí. Eso lo puede decir alguien que no tiene hambre, entre otras cosas. En el banco, en la cuenta Claro. anterior,
de acuerdo, refiere todo lo que vos estás tomando, pero está totalmente articulado con el capitalismo. Por supuesto. ¿Con qué visión? Con el capitalismo, claro. totalmente articulado, el patriarcado en términos así o digamos de régimen deseante y demás, con los regímenes económicos. Completamente. Totalmente articulado. Sí. Es un dispositivo de producción de subjetividad, es otro aspecto del dispositivo de producción de subjetividad. Exactamente. Pero entonces, ese régimen del cual venimos hablando no es solamente un régimen patriarcal, ¿no? Es también un régimen cisnormativo, ¿no? Es un régimen heterosexista y es un régimen logofalocéntrico, ¿no? Para describirlo en su complejidad, ¿no? Es decir, es un régimen cisnormativo, entendiendo por cisnormativo el principio de adecuación supuesta entre sexo, anatómico y género, ¿no? Ustedes saben que cis es, todos saben, el alcance, no, el prefijo cis, C y S, es el prefijo latino opuesto a trans, ¿no? Con lo cual cis sería lo que está de este lado, trans lo que está en dirección hacia otro lado. Entonces se entiende por cisnormatividad al principio que supone la necesaria concordancia entre el sexo biológico y el género. Y trans como cualquier movimiento de desvío, de alejamiento respecto de esa supuesta norma. O sea, suponer que un sujeto es un varón porque tiene genitales anatómicamente masculinos y eso implica por tanto que el género debe seguir como representación del propio sujeto a ese sexo anatómico, es el modelo cisnormativo, ¿no? Eso es la norma del orden sexual moderno. Por eso decía, es además un régimen cisnormativo, no admite la posibilidad de transicionalidad alguna, y en el caso de que existan, como efectivamente han existido siempre, subjetividades trans, las expulsa por fuera de la norma, ¿no? En general un doble movimiento que también Foucault ya había descrito en el seminario sobre los anormales, ¿no? Pasan a ser anormales y junto con anormales peligrosos, atacantes, etc., o enfermos. Es además un régimen heterosexista porque impone a la heterosexualidad como la norma y es logofalocéntrico, justamente porque introduce el principio masculino como principio fundamental de ordenamiento de todo el régimen. Por eso que también, si uno piensa, y esto es parte de la crítica que me interesa, la teoría sexual psicoanalítica está impregnada también en parte de estos mismos órdenes de determinación. Porque en la medida en que toda teoría no deja de ser un discurso histórico, es imposible aún con las mayores pretensiones de objetividad que no quede transida por los órdenes discursivos imperantes en términos hegemónicos en el contexto de su producción. Es decir, el contexto de producción científica es un contexto ideológico. Sí, yo no recuerdo quién a nivel epistemológico hablaba de cómo las teorías a veces estallan, pero que por momentos siguen manteniendo como un cinturón protector, sí, que hace que lo central de esa teoría se mantenga. Sí. Entonces, según lo que vos estás diciendo, la teoría sigue, como que se sigue manteniendo. Bueno, por supuesto, uno lo podría plantear en términos de Kuhn, por ejemplo, ¿no? Que no sé si es la referencia que estás pensando, pero en términos de Kuhn es clarísima esa idea, de que toda teoría científica no deja de ser un aparato ideológico, incluso en términos altuserianos. Es un aparato ideológico, ¿no? Por otro lado, es un sistema de ideas, sí, y de una lógica que permite la interpretación de lo real. En función de eso, cada teoría científica organiza lo que Kuhn llama una ciencia normal, ¿no? Es decir, un conjunto de enunciados duros que se supone consensuado por el conjunto de la comunidad científica de pertenencia y que define grados de validez. Ahora bien, lo propio del paradigma científico en términos de Kuhn es el hecho de que tarde o temprano emergen lo que él llama anomalías.
Las anomalías son los fenómenos que la ciencia normal del paradigma no alcanza a explicar suficientemente. Frente a eso, dice Kuhn, el primer movimiento es tratar de producir un conjunto de operaciones teóricamente defensivas con la intención de absorber la anomalía a partir de la incorporación de hipótesis ad hoc, es decir, agregarle derivaciones a la teoría para tratar de incluir lo que la teoría no logra incluir, lo cual implica una acumulación de hipótesis adventicias que no transforman la teoría, sino que le agregan parches, para decirlo más coloquialmente, ¿no? Bueno, uno parece algo de eso se ha producido en el psicoanálisis mismo, ¿no? Uno podría pensar que, por supuesto, no hay una teoría acabada en nadie, ni en Freud, ni en Klein, ni en Lacan, etc. Y que en gran medida los autores han intentado resolver las impases del modelo analítico. Pero en muchas ocasiones esas impases no han producido una refundición de la ciencia normal psicoanalítica, del paradigma, ¿no? Sino más bien han producido acumulación de teorías alternativas que se han ido plegando en una acumulación que mencionando a Silvia, no necesariamente es riqueza, ¿no? Hay un texto que escribe Silvia en el momento que se llama La acumulación no necesariamente es riqueza. Bueno, uno podría decir ese título, a mí me gusta mucho porque es muy indicativo del estado de situación del psicoanálisis. Acumulación no es equivalente a riqueza. Y si uno pretende enriquecer al psicoanálisis, ahí habría que apelar al otro título que mencioné antes, sostener los paradigmas desprendiéndose del lastre. Es decir, del lastre de todas esas hipótesis que han intentado resolver insuficientemente anomalías, ¿no? Entonces, lo que yo digo es, dado que el propio psicoanálisis es un discurso histórico, en términos teóricos, e incluso en términos clínicos, está atravesado por determinaciones históricas, es inevitable que la ideología dominante en el contexto de producción se cuele en los modos de representación que el propio psicoanálisis tiene en sus propias teorías sexuales. Estaba haciendo como una especie de analogía con esto que mencionabas del principio de permanencia y cambio de Pierre Lanier al interior de la teoría misma, Sí. ¿no? Del psicoanálisis mismo. Sí. Como bueno, algunos criterios que tienen que continuar, digamos, o cuestiones que continúan, que tienen que ver con la construcción psíquica, y otros que no. Exactamente, sí, también lo podríamos pensar en esos términos, sí. Pero entonces, la cuestión es que inevitablemente entonces algo de este discurso, de este orden sexual, se replica en la teoría psicoanalítica, en las teorías sexuales. Y digo inevitablemente en el sentido en que no podríamos sustraer la producción teórica, ni siquiera las intervenciones clínicas, de esta suerte de matriz imaginaria en la cual se producen los procesos de producción de subjetividad de los propios teóricos, y me refiero a los y les psicoanalistas, ¿no? Entonces, en gran medida, una de las cosas que me interesan respecto de las disidencias sexuales tiene que ver justamente cómo las disidencias sexuales lo que vienen a interpelar al psicoanálisis es en esos remanentes logofalocéntricos, heterosexistas y sin normativos que están incluidos dentro de la teoría y muchas veces de un modo que no es visible suficientemente para los propios analistas. La idea, por ejemplo, de que la homosexualidad no es una perversión, que la sexualidad humana admite múltiples formas de variabilidad que desde la opinión popular son consideradas patológicas, pero que en realidad uno podría decir la sexualidad misma es perversa. Sí, por perverso lo entiende desadaptativa, no subsumida a la genitalidad, articulada a formas parciales de placer. Esa tesis, en gran medida, lo que viene a ser, con ese famoso corolario en el cual Freud dice, finalmente, y lo dice en el primero de los 3 ensayos, ¿no? Dice, finalmente no hemos alcanzado a poder establecer la génesis de la inversión. Sin embargo, hemos llegado a una conclusión quizá más importante, que es que suponíamos demasiado prefijada la relación entre la pulsión y el objeto, cuando entre ellos solamente existe una soldadura, y esto nos prescribe aflojar, dice Freud, en nuestra concepción, la relación entre pulsión y objeto, de modo tal que es probable que al principio la pulsión no tenga objeto y solo se articule secundariamente a ella, y eso explica
todas las posibilidades de las variaciones de la sexualidad. Yo creo que eso es quizá uno de los gestos más audaces del pensamiento freudiano, porque lo que está en juego es justamente una crítica a la concepción moderna que articula la sexualidad humana como si tratara de un instinto prefijado en el cual cualquier variación pasa a ser el estigma de una patología. Y justamente no es eso, y no porque no haya patología, sino porque no está localizada allí, ¿no? En ese sentido yo creo que el gesto freudiano de 3 ensayos es absolutamente extraordinario, ¿no? Y es más, hay una nota al pie que ha sido muy comentada, sobre todo por los estudios queer, donde Freud mismo agrega posterior una nota muy larga, donde dice el psicoanálisis rechaza toda pretensión de constituir a los homosexuales como una clase particular de seres humanos. Y agrega, aún más, dado que conoce que todos los seres humanos son capaces de una elección homosexual, o aún la han realizado en el inconsciente, dice Freud, la cuestión es que incluso la heterosexualidad tiene que ser explicada. Ese tipo de planteos de Freud, si uno los explica en 1905, a mí me resultan de una actualidad, pero además de una audacia que ayuda a pensar por qué en algún momento el psicoanálisis fue vanguardia. Por eso. Retira cualquier cuestión de esencialismo. Retira todo esencialismo, ¿no? Desplaza toda pretensión de patologización a partir del principio de normativización social. Está haciendo una objeción a la moral sexual cultural, ¿no? Y está ubicando la perspectiva psicoanalítica en el eje de la sexualidad. Ni de los sexos, ni de los géneros, ni de las orientaciones deseantes, ni de las normas históricas para regularlas y disciplinarlas. Está hablando de la sexualidad pulsional. Y obviamente, desde esa perspectiva, a cada sujeto su solución, ¿no? Y sí. Y claro, su propia soldadura. Y después vemos, ¿no?, con qué capacidad de satisfacción, con qué condiciones de felicidad, con qué cuota de sufrimiento, pero a cada uno su solución, ¿no?, respecto de esa complejidad de ensamblajes que van a dar por resultado el emplazamiento sexuado del ser humano, ¿no? Ahora bien, lo que señala Tort es que ese movimiento, que incluso también Foucault lo había advertido, ¿no? En algún momento Foucault dice, el psicoanálisis surgió como uno de los dispositivos mayores de emancipación de la sexualidad, ¿no? Y él dice, cuidado con que una vez instituido se constituya el dispositivo para su disciplinamiento, ¿no? Profético. Realmente, ¿no?, con esa perspectiva muy crítica de Foucault, Foucault advierte esto, cuidado que el dispositivo de mayor emancipación del deseo termine poniéndose al servicio de las fuerzas represoras. Y en algún sentido esa es la tesis de Tort, de que el psicoanálisis a lo largo del siglo XX, y él está trabajando particularmente el psicoanálisis francés estructuralista, en lugar de continuar ese proceso de constructivo freudiano en un contexto de crisis del padre, es decir, de crisis del orden sexual logofalocéntrico moderno, busca restaurar la función del padre, erigiéndolo como un principio teórico fundamental de articulación de la subjetividad. Y esa es una de las críticas que yo la invito a leer ese libro, que es formidable porque hace un recorrido sistemático donde localiza todo eso. Hace poco tiempo Topía publicó, en español de Tort hay muy poco traducido, el libro de Fin del dogma paterno, es un libro que es accesible, y después la editorial Topía publicó hace 2 o 3 años uno que se llama Las subjetividades patriarcales, que recoge las conferencias que Michel Tort dio en diferentes ámbitos en Argentina hace 3 años, ¿no?, que estuvo invitado también por ASAPIA junto con el Colegio de Psicoanalistas, estuvo en la Jornada Internacional del Foro de Psicoanálisis y Género, estuvo en APA, y Topía recogió todas las conferencias que dio, están publicadas, y hay varias que aluden a alguna de estas temáticas, ¿no? Pero volviendo justamente por eso a lo que preguntaba Mariana, quería leer un fragmentito de Tort, ¿no?, que tiene que ver con esto. Dice Tort, en las subjetividades patriarcales lo dice, no lo dice en Fin del dogma paterno, dice, la invocación por parte de muchos psicoanalistas
de una presunta función paterna ajena a la historia implica mantener en posición sobresaliente a una figura simbólica que mantiene hasta el punto de la caricatura las antiguas funciones sociales del padre. No hay función paterna por fuera de las relaciones de sexo y de género. Las funciones de los padres o de las madres dependen del dispositivo parental, histórico y geográfico. Con lo cual, me parece que también, más allá de que uno pueda compartir incluso el valor asignado a un concepto, como podría ser función paterna en nombre del padre o metáfora paterna, cualquier análisis crítico con un cierto nivel de rigor tendría que advertir de en qué medida la misma forma de enunciación produce un plegamiento en términos semánticos sobre connotaciones que se supone que la categoría pretende trascender. Y eso es un síntoma, ¿no? Pongo un ejemplo de esto, que yo he criticado bastante y que me parece que es un obstáculo epistemológico grave. La categoría función materna y función paterna. Uno entiende digo lo siguiente, que es que en torno a las concepciones clásicas que articulan función a persona real, la categoría función constituyó efectivamente un salto epistemológico importante, porque permitió la descaptura de las personas reales respecto de las operaciones simbolizantes que producen. Ahora bien, llamarlas materna y paterna, aun cuando se pretenda que la puede ejercer cualquier ser humano, empujan connotaciones, porque materno y paterno son términos tan fuertemente sedimentados en el discurso social que llevan a presuponer que la función materna las ejercen las madres, la función paterna las ejercen los padres. Por supuesto, uno lo dice así y entonces parece que uno no entiende nada del psicoanálisis. ¿Por qué? Porque uno sabe que la función paterna es función de corte. No la ejerce forzosamente el padre, ni tampoco la ejerce forzosamente un varón. La puede ejercer también la madre, siempre y cuando tenga un padre inscripto, ¿no? Pero después, con todas estas aclaraciones, evidentemente, si uno tiene que aclarar un concepto en esos términos, es porque hay algo del propio concepto que no está suficientemente estabilizado, ¿no? Lo que además estaba pensando en escucharte, pensaba, uno podría llamarlas funciones humanizantes, pero ahí estaría poniendo el acento en qué producen esas funciones. Exactamente. Y no en el binarismo de quienes ejercerían. Ejercerían, exactamente. Y lo tremendo, y ahí están las consecuencias clínicas, es que en numerosas ocasiones, aún reafirmando que la función paterna es función simbólica de corte, en las intervenciones concretas, lo que se busca es la presencia de un varón o de un hombre en la casa que la ejerza. Entonces, si hay un desamarre tan notable entre lo que supuestamente la categoría implica y su implicancia práctica en las intervenciones, hay algo que no funciona bien. Porque creo que todos nos encontramos todo el tiempo en las supervisiones, en las lecturas, con situaciones clínicas donde se dice algo del estilo de a este niño le faltan límites, suponiendo además que el límite equivale a función de corte. Falta padre, ¿no? Por lo cual alguien tiene que intervenir. ¿Quién? No tiene papá, el tío. Siempre hay un abuelo, te dicen. Siempre hay un abuelo, siempre hay un tío. El amigo, el sodero, no sé quién. No, pero quiero decir, a ver, estamos tomando un ejemplo quizá burdo, pero con la idea de mostrar que evidentemente hay algo en esa conceptualización que sigue siendo subsidiaria de un modo binario de lectura de los sexos y de los géneros. Cuento un ejemplo de esto para que adviertan también la incidencia sobre otros fenómenos. Me comenta una colega los otros días, hablando justamente de pacientes que pertenecen al campo de las disidencias sexuales, que había recibido una consulta de una pareja de mamás respecto de una de sus hijas, ¿no? Tienen dos hijas, había recibido la consulta respecto de una de sus hijas pequeñas, de 5 años,
por una serie de dificultades que la niña estaba teniendo y que habían hecho una consulta anterior a otra analista, en la cual esta analista les había dicho que las dificultades que tenían respecto de esta niña tenían que ver justamente con la puesta de límites. Con lo cual propuso que las madres se distribuyeran las funciones y de modo tal que una fuese la que pautara, para lo cual, ¿cuál era la que tenía que pautar? La que no había gestado. No me van a decir que no es fantástica la intervención por lo que nos resulta de inquietante. Que además use traje. Bueno, a tanto no llegó, pero perfectamente alguien podría haber pensado que tendría que haberlo hecho la madre más masculina. ¿No? Exactamente. En el fondo, lo que subyace a esta idea de que la que tiene que pautar es la que no gestó, es que esa entonces no está en posición de función materna. Por ejemplo, pero bajo presuposiciones que son realmente de un modelo familiarista pobrísimo. Pero en el ámbito de la educación esto es A veces por supuesto. las maestras se acercan a los equipos de orientación y dicen no tiene padre, no está el padre. O sea, el problema acá es que no está el padre. Exactamente. Sí. Es un Poner texto en medio a la mujer. Bueno, por supuesto, bueno, claro, pero que justamente todo este régimen se basa en el sostenimiento de esa desigualdad, ¿no? Entonces digo, por eso es que los intercambios con las teorías queer o con el campo de las disidencias, justamente lo que van permitiendo es advertir este grado de síntoma de la teoría sexual psicoanalítica, porque no hay ninguna razón para presuponer esto. Ahora, en conceptos como nombre del padre, aun cuando uno suponga que es un significante, ¿no? O metáfora paterna, ¿no? O función paterna, con todo lo que pueden tener, digo, en términos conceptuales de validez o de legitimidad para pensar algún tipo de operación, el proceso de nominación termina encorsetando y quizá lanzando en sus vertientes menos fecundas la propia conceptualización. En ese sentido, hablar de funciones humanizantes a mí me parece que es mucho más apropiado. Y es más, yo los otros días lo comentaba también en otro espacio, que si bien esa no era la pretensión de Bleichmark, ¿no? Cuando Silvia reintroduce el tema de las funciones en términos de la operatoria humanizante y las consecuencias que traen en la constitución psíquica, consigue, de un modo no deliberado, producir un corrimiento respecto a las representaciones sexogenéricas. Porque como ustedes saben, en Bleichmark no se trata ni de función materna ni de función paterna. Se trata de funciones sexualizante y narcisizante y función de pautación en términos de la interdicción ética. Si yo pienso que las funciones humanizantes son funciones de sexualización respecto de las formas de interdicción de los goces en términos edípicos, ahí queda muy en claro que la definición de las funciones metapsicológica, sin necesidad de replicar ningún tipo de imaginario sexogenérico. Y ahí no me hace falta decir que la función sexualizante la ejerce la madre, porque la ejerce cualquier ser humano a condición de que esa función dé por resultado la implantación de la sexualidad. Y lo mismo respecto de la función narcisizante, la función de pautación. Digo, me parece que en esa pretensión, obviamente, presente en Bleichmark de fundar metapsicológicamente las categorías, hay inesperadamente, digo inesperadamente porque no era ese el propósito de Silvia, un salto más allá de los modos históricos sociales de organización de los regímenes parentales, ¿no? Y me parece que eso, por ejemplo, es una solución notable, porque, a ver, recupera lo más significativo de la categoría función, introduce su dimensión metapsicológica, la desanuda de los arreglos históricos en términos de género, ¿no? Y sitúa el efecto constituyente que tiene. Yo creo que es una... Ya está escrito, ya lo hizo Bleichmark. No, pero como funciones y... Bueno, lo transmitimos de esa manera, menor quienes nos filiamos en su pensamiento, lo transmitimos así. Pero es decir, yo no lo había pensado en esos términos tan así hasta hace poco.
advirtiendo ese efecto, ¿no? Me parece que es una superación, y digo, no prevista porque Silvia no estaba haciendo una crítica a la impregnación ideológica de las categorías, ¿no? Pero justamente como les estaba pensando metapsicológicamente, en la perspectiva de la constitución psíquica, puede desanudar las funciones de los modos de producción de subjetividad y ubicarlas en el campo de la constitución psíquica, ¿no? Creo que, por lo menos a mí me resultó extraordinario advertir ese procedimiento, y me parece que es correcto y que Silvia estaría de acuerdo en que ese es el efecto, aunque no haya sido el objetivo, ¿no? Con lo cual sostiene mucho más el espesor metapsicológico de la función, ¿no? Sí. Perdón, porque además, una cosita muy breve, no tenemos que olvidar que las palabras, la elección de palabras, contienen memorias. ¿Sí? Entonces es inevitable, lo dijiste vos, por supuesto, que al decir padre, de función materna, con el uso de la palabra, contiene memorias, significaciones históricas, ¿sí? Que al utilizarla es inevitable que se evoquen. Exacto. Claro. Y además términos que tienen una sedimentación semántica tan importante, es decir, que son términos que uno llamaría tan connotados, porque hay términos que tienen menos connotación, ¿no? ¿Qué sé yo? Si uno piensa, por ejemplo, en términos de Bion, función alfa o beta, que es un intento de formalización ahí sí matemática, abstracta, ¿no? Digo, ahí Bion realmente es un esfuerzo de formalización tratando de desedimentar las categorías, pero la connotación de alfa o beta no es igual a la connotación padre o madre, ¿no? Que son, quiero decir, categorías que además, como vos decís, portan una historia, una prehistoria de una alta condensación semántica. Claro, histórico, ¿no? Individual. Ideológico, por supuesto. Con lo cual decía, me parece que parte de esto que estamos diciendo tiene que ver con un ejemplo relativo a qué nos lanzan las disidencias sexuales. Y agregaría una cuestión más, porque nos quedan unos pocos minutos y me gustaría también que charláramos un poco más, pero una de las cuestiones también que llevan a revisar la teoría sexual, el campo de las disidencias, tiene que ver con la patologización de esas disidencias. Porque justamente parte del régimen discursivo moderno ha resuelto por la vía de la patologización lo que en otro sentido se ha producido socialmente en términos de criminalización y exclusión, ¿no? Yo siempre digo que en el campo de las disidencias sexuales se ha producido como un doble movimiento de desubjetivación, que es parte de una misma operatoria. En términos sociales, la criminalización. En términos científicos, la patologización, ¿no? Pero que en realidad son como dos caras del mismo proceso. Lo que se patologiza en la ciencia, en la medicina, en la biología e incluso en el psicoanálisis, se criminaliza socialmente y se excluye, se margina, se expulsa y se lanza a condiciones de precariedad, ¿no? Porque lo que hay que también considerar es que en el campo de las disidencias sexuales se produce aquello que Butler llama una precarización maximizada. Y con precarización, por supuesto, no se refiere solo a las condiciones materiales de existencia, sino que ella entiende que una subjetividad está precarizada cuando carece de sostenes o de apoyos que le permitan estar más protegidas de la exclusión y la violencia. Con lo cual, sabemos que son colectivos altamente vulnerabilizados, sistemáticamente violentados y que padecen efectivamente en términos clínicos de sufrimientos psíquicos muy intensos y además sufrimientos psíquicos de larga data, ¿no? Es decir, clínicamente uno rastrea todo el tiempo historias de exclusión, de maltrato, de abuso, de violencias sexuales, materiales, simbólicas, de todo orden, con efectos traumáticos muy difíciles de poder reparar. De hecho, me preguntaban el miércoles, que estuve en Rosario también cerrando una jornada sobre este tema, y yo hablaba de que en muchas ocasiones clínicamente, a mí la experiencia que me ha quedado de muchas historias de pacientes que pertenecen a los colectivos trans tienen que ver con altos niveles de padecimiento que en gran medida son irreparables por ser tan precoces. Por la elección, digamos, por la
Claro, supuesta posición sexual. Claro, entonces después se lo que se saca todo del hace, medio. se produce un procedimiento que Silvia siempre observaba, que era el de convertir el efecto en la causa. Entonces el sujeto sufre, ¿no? Exactamente, entonces el efecto que tiene que ver con las condiciones sobreagregadas en términos históricos de producción de malestar, pasa a ser la causa. Entonces la causa es que el sujeto, por ser travesti o transexual o transgénero, ya se encuentra en una posición psicopatológica que explica el sufrimiento y no como resultante de las condiciones sobreagregadas que tienen que vivir estos seres humanos. Exactamente, exactamente. Por lo cual, una de las cuestiones que me parece que también nos obliga como a repensar esto en términos metapsicológicos es justamente para ubicar la psicopatología donde corresponde y no en el campo de las disidencias sexuales, al menos no en términos de pensar que la disidencia sexual sea psicopatológica per se. Esto, yo siempre insisto, no equivale a anular la psicopatología, no, sino ubicarla metapsicológicamente dentro de los criterios que corresponden, ¿no? Y no normativamente, exactamente, porque la suposición de que una persona travesti es una perversión o que el transexualismo es una psicosis, realmente es de un nivel de pobreza conceptual que solamente se explica por la reproducción de fórmulas canónicas, que es que en un caso interviene la desmentida de la diferencia de sexo y en otro caso la forclusión de la misma. Entonces, suponer que el transgénero o el transexualismo o la transexualidad constituyen una psicosis porque equivalen a la forclusión del significante paterno que impide el reconocimiento de la diferencia de sexos, y por tanto que alguien que ha nacido en términos biológicos provisto de determinado genital y tiene una identidad de género aparentemente discordante, forzosamente eso equivalga a un delirio, es más bien producto de la propia reproducción del prejuicio teórico, pero después no se condice con ningún observable ni en el horizonte social ni en el horizonte de la clínica. Quiero decir, que puedan existir sujetos transpsicóticos, por supuesto, como existen sujetos cis-psicóticos, ¿no? Pero la psicosis no deriva del posicionamiento identitario, porque además, dicho sea de paso, ¿desde cuándo el psicoanálisis ha definido la psicopatología en función de la posición sexuada del sujeto? Y no en función del modo de organización de la tópica psíquica. ¿Se entiende lo que digo? Nunca hemos, bueno, sí, en algún momento sí, el psicoanálisis ha definido solo a partir de un elemento, pero la psicopatología no se deriva de un modo de emplazamiento frente al deseo, ni de un modo de organización de la identidad, ni de un modo de percepción de género, ¿no? Se define por un conjunto de determinaciones que hacen a la organización de la tópica psíquica, ¿no? Pero sin embargo, en gran parte del psicoanálisis contemporáneo se ha planteado esa equivalencia, que resulta muy notable, ¿no? Por el hecho de que se apela al psicoanálisis a los fines justamente de producir un discurso patologizante de todo aquello que se aleje de la norma. Con lo cual, en ese sentido, por eso decía, es como una operación inversa a la operación freudiana. Porque la operación freudiana es una operación de crítica a la norma para dar espacio a las variaciones de la sexualidad. Mientras que hoy, y esto también lo señala Tamia Schuch, otro de los referentes importantes del psicoanálisis actual para pensar las disidencias sexuales, que se produce un movimiento inverso, que es que el psicoanálisis se apela al psicoanálisis no para mostrar los efectos patógenos de la norma, sino para reintroducir al sujeto dentro del campo de la normalidad. ¿Se entiende lo que digo? Que como logización viene a reintroducir la norma que la disidencia está objetando. Con lo cual digo, es además un gesto que en términos analíticos creo que nos tendría que llevar a un tipo de pregunta, ¿no? Respecto de si el psicoanálisis se coloca al servicio de la norma o se coloca al servicio de una crítica, ¿no? Al dispositivo disciplinador de la normativización, ¿no? Porque, como decía también Joyce McDougall, la normalidad erigida en ideal es un síntoma, ¿no? Y que uno se coloque ahora como una suerte de defensor del orden instituido, resulta sintomático, resulta problemático y clínicamente poco fecundo. Y de hecho, y estas son de las cosas inquietantes también, gran parte de la experiencia que los colectivos de las disidencias sexuales tienen es de un profundo rechazo al psicoanálisis.
porque advierten los resortes patologizantes que anidan en su discurso. Entonces es muy notable cuando uno recibe, por ejemplo, consultas de personas que pertenecen a disidencias sexuales y vienen de experiencias analíticas previas, son generalmente experiencias realmente muy perjudiciales en términos clínicos, ¿no? Bueno, son menos 10, tenemos que terminar a la 1, ¿no? Tendríamos. Bueno. Quedaban minutos, pero digo, de todas maneras hay muchas cosas, no, también hay muchas cosas para trabajar a partir de esto. Yo digo, me interesa como situar las coordenadas. Todo el campo de las infancias en particular, es decir, de niños, niñas, niñes, trans, es todo un campo muy controversial que ha puesto en tensión gran parte del movimiento psicoanalítico, que ha descubierto ahora las disidencias sexuales, ¿no? El psicoanálisis en muchas cosas ha descubierto ahora que hay disidencias sexuales y nos lleva, por supuesto, en el caso de infancias, a pensar todo el proceso de constitución psíquica con mucho mayor grado de detención y con mucha más precisión metapsicológica, ¿no? Sobre todo los fines de poder distinguir cuándo un encaminamiento en la infancia puede ser psicopatológico, siendo cis o siendo trans, y cuándo no. Y ahí es donde se juegan, me parece a mí, no solamente las herramientas clínicas de intervención, sino también las herramientas teóricas para poder cercar los fenómenos clínicos, ¿no? A mí me parece que es muy importante lo que vos dijiste hace poquito, que me parecía que vos estabas poniendo que en esta diferencia que hiciste al comienzo, de constitución de psiquismo, constitución de subjetividad, los ejes organizadores conceptuales de la psicopatología pertenecen a la constitución del psiquismo. Exactamente. No a la producción de subjetividad, cuando siempre se tienden a derivar hacia la producción de subjetividad. Exactamente. ¿No? Incluso se tienden a derivar por esto que también decías, y los que somos todavía más jóvenes que vos, digamos, ¿no? Uno sigue en esos tiempos, uno sigue la cuestión del lenguaje y demás, y así como ese ruido por una cuestión de nuestra propia producción de subjetividad, también puede llevar a que permanentemente que estar haciendo el trabajo de mantenerse en el campo de, digamos, del pensamiento científico, el trabajo de psicoanálisis, porque hay cuestiones que vos fuiste nombrando, que además agradezco la verdad toda la complejidad y la precisión de todas las exposiciones. Siempre es un placer. Pero que además produce algo que a mí te agradezco mucho, que es algo que me pasaba también con Silvia, que hemos hablado, que hace pensar. Entonces te lleva a asociar y pensar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que me parecía que a mí me pasaba, ¿cómo? Que contagia el triste. Que contagia, exactamente, y es un placer eso. Y una cosa que, por ejemplo, a mí me dejaba pensando, una de las cosas que dijiste, es en relación a mí misma, ¿no? Pensaba, bueno, me da ganas de pensar bien, bueno, ¿en dónde uno pone el acento de las condiciones para que se pueda instaurar la represión originaria? Si no, uno no se queda fácilmente centrado en que la identificación, que entonces, ¿cuáles son los puntos donde tendríamos que poner el acento? En la transformación de las representaciones, ¿cuáles son las condiciones? Porque a veces me parece que también, incluso manejándonos en el campo muy marcado por las propuestas de Silvia, puede pasar que uno hace muy rápidamente algo, ¿no? Pasa algo muy rápido. Sí, sí. Y que es entonces, bueno, esto que vos decías, que es tan importante y que tiene que ver con esto último, de que la cuestión de si algo está dentro de la cisnormalidad, digamos, por llamarlo así, o las disidencias, es algo que no nos puede guiar para pensar la posibilidad de psicopatología. Se trata del campo que se trata. Bueno, ¿qué es lo que entonces tendríamos que precisar respecto a algo que vos dijiste hace un rato, de que hay ciertas identificaciones primarias que tienen que ser un abordaje, para que el sujeto no se vea arrasado por el funcionamiento primario, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son esas? Si ya las tengo que poder sacar de la producción de subjetividad, ¿no? Me parece como que se abren muchos campos para trabajar. Bueno, de hecho, en lo que yo he venido escribiendo sobre infancias en particular, que son consultas que son crecientes, por lo menos yo recibo mucho y otros colegas
y otras colegas también, porque, bueno, por esto, porque muchas veces sucede que el hecho de que alguien se encuentre con una cierta experiencia analítica que permite una comprensión de la situación subjetiva por fuera del prejuicio, hace que efectivamente después uno recibe una cantidad enorme de consultas y muchos casos de ciertos sectores en los cuales puede haber una mayor flexibilidad para poder admitir la posibilidad de identitarios o existenciarios diversos, que hacen que en muchos casos lo que hay que localizar justamente es si se trata de algo trans o no se trata de algo trans, ¿no? Y por ejemplo, pensando esto, me parece que justamente el eje de la identificación es un eje metapsicológico fundamental y es un ordenador además clínico muy importante a los fines de poder hacer el distingo entre encaminamiento psicopatológico y encaminamiento saludable, digámoslo así, en la constitución identitaria del sujeto. Incluso yo he retomado como uno de los ejes a pensar, el eje de la identificación, la diferencia entre identificación y mimesis, que Silvia la ha en parte mencionado y que requiere de un trabajo metapsicológico muy importante, ¿no? Respecto de qué estatuto además le damos a la identificación, qué alcance tiene, porque cuando por ejemplo uno dice que la identificación primaria organiza la argamasa representacional de hecho y permite una estabilidad de la tópica, esa condición de suponer que estamos hablando de identificación lograda, de un proceso metabólico, simbólico de la identificación, pero que hay procesos de ese mismo orden que no garantizan esto, que no están logrados, ¿no? Por ejemplo, las formas de la mimesis o lo que Meltzer ha trabajado como identificación mimética o se ha trabajado como identificaciones adhesivas, etc., que marcan otra forma en la cual algo de la representación del yo se organiza, pero justamente no garantizando estabilidad, sino como identificaciones en superficie o plaqué, como decía Silvia, que son modos ortopédicos muy precarios. Entonces el problema no es si es cis o es trans, es el estatuto de la identificación, porque hay niños cis con identificaciones miméticas y ahí el problema reside en el estatuto de la identificación, no en su carácter cis o trans. Y a la inversa hay sujetos trans en los cuales lo trans es simbólico, es identificatorio, metabólico logrado, y allí no hay nada que ponga en riesgo, en términos intrapsíquicos, el sostenimiento de la tópica. Claro, pero eso es trabajar una cantidad de consecuencias metapsicológicas que después tienen, a mi modo de ver, una incidencia clínica fundamental. Eso es uno de los vectores que yo en las consultas con niñas trans o aparentemente trans siempre tomo en consideración. ¿Qué estatuto tienen las identificaciones, incluso las identificaciones en términos de género? ¿No? Porque no es lo mismo, por ejemplo, según yo entiendo, un travestismo primario, ¿no?, que una forma transgénero posterior, o que un travestismo secundario. Digo travestismo secundario en el sentido de niños ya trans, que entonces pretenden a futuro poner en concordancia su expresión con el género. Pero no es lo mismo a formas de travestismos primarios, donde todavía no ha terminado de constituirse ni siquiera la identidad de género, y hay formas de abrochamiento a aspectos parciales del objeto, ¿no? Más mimético, más restitutivo, de forma fallida de organización de la representación envolvente del yo, ¿no? Niños que se trasvisten en el sentido de que usan la ropa de la mamá, se ponen el camisón, etc., ¿no? Bueno, eso tiene otro estatuto. Yo no podría decir es un niño trans, sin explorar primeramente qué función cumple en términos metapsicológicos, ¿no? Pero me parece que ahí se abre justamente un campo enorme de trabajo y apasionante para mí en términos metapsicológicos. Por eso también decíamos que por allí demanda un trabajo mucho más sistemático que la presentación que hoy hice, que es más como el planteamiento del campo, ¿no? Que el año pasado dimos con Alicia un curso en Chile, donde retomamos esto de la perspectiva de la constitución del psiquismo, sus tiempos y sus procesos, cómo pensar las disidencias sexuales en la infancia particularmente. Y esperamos el año que viene tener tiempo para retomarlo y darlo acá, ¿no? Porque lo hicimos en Chile, pero bueno, para mí es un campo sumamente atractivo, ¿no?
Justamente por esto, porque además permite mantener viva la teoría psicoanalítica y no solamente sometido a un aparato de reproducción de formulaciones en las cuales muchos se solazan, pero que después además terminan siendo no solamente improductivas teóricamente, sino insolventes en términos clínicos. Ahora sí viene. Sí. ¿Quiere que termine? Bueno, yo te agradezco, para mí sos apasionante, Facundo. Sí, genera eso que decía. Para mí es apasionante. Me resulta sumamente Además de apasionante. la pasión, creo que la habilidad para balizar los ejes conceptuales, creo que eso es parte de la pasión, pero además es más que la pasión. Yo estuve mucho tiempo enemistada con el psicoanálisis y después encontré Muchas. Claro. Como las infancias, son dos psicoanálisis. Bueno, Claro, y me pasa eso, que estoy haciendo todavía mi formación psicoanalítica, que encuentro a la que admiro mucho, pero no escuchan, o dejan por fuera. Entonces, bueno, pero trato de encontrarme con otros profesionales. Así que cuando hablaba de las minorías también pensaba en esto, ¿no? Como dentro del campo de pasa. Sí, claro. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias a Agradecemos todas.